La historia tañada en cueca es un libro que reivindica la imagen del roto chileno y hace un llamado a proteger el cantar de los cantares. Para conocer más sobre esta publicación nos acompaña su autora, Patricia Telles. Gracias por estar junto a nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Este es un libro testimonial respecto a la historia, podríamos decir, de la cueca. Cuéntanos por qué tomaste la decisión primero de hacerlo testimonial, a través un poco también de tu historia, y ¿qué nos presentas acá? Bueno, el libro, si tuviera que definirlo, tendría que decir que hay tres partes en el libro. Lo primero, esto fue un pedido que me hizo mi padre, pues en los años 80, de que dejara un testimonio, de que escribiera sobre la cueca, sobre los cuequeros, porque existía una ignorancia muy grande sobre eso. En ese tiempo el maestro Fernando González Marabolí, el gran sabio dentro de la chilena cueca tradicional, todavía no escribía el libro, ese gran libro con don Samuel Claro Valdés, chilena cueca tradicional. Entonces el libro cuenta primero la historia de cómo se gestó el canto a la rueda en los albores de la Patria Vieja, en la gallera de don José Miguel Carrera, en el barrio La Chimba, ribera norte del río Mapocho. Ahí surgieron los rotos chilenos, que cantaban y además... Perdona, te voy a tener que interrumpir un instante a ver una información relevante del Congreso y después, por cierto, volvemos para seguir en profundidad. Bueno, ahí estaba la polémica política, donde estamos de vuelta acá en el estudio y estamos conversando con Patricia Telles y estábamos hablando de la cueca, de este sobre libro. Sobre la cueca, sobre el libro. Que nos presenta la historia de la cueca, pero a través de tu testimonio y tus vivencias también y tu relación. Tengo también está el testimonio de las vivencias que yo tuve con los amigos de mi papá, cuequeros de la huella antigua, que frecuentaban la casa de ellos. Entonces yo desde chiquitita compartí con ellos, aprendí de ellos. El mismo maestro Fernando González Marabolí, a los 11 años, me tomó como alumna, me llamó mi pequeña discípula, me decía. Entonces él me empezó a empapar con todo este conocimiento desde niña. Y bueno, y también empezó a alimentarme más la parte de la poesía, porque yo empecé a escribir a los 7 años poesía. Entonces ya estaba ya con talleres infantiles que me colocaban en el colegio. Tú eres poeta, aparte de ser una gran y destacada investigadora folclórica, podríamos decir. Claro. Entonces, cuento la historia de los cuequeros de la huella antigua, desde mi visión de niña y después de adolescente, aspectos tan humanos que tenían, ¿ya? Tan cercanos, que la juventud los vino a conocer a muchos cuando ya estaban viejos, ya, o sea, poco antes que murieran. Pero yo los conocí jóvenes, cuando estaban en todo tu infancia. Claro, en todo su apogeo, digamos, en el canto. Participé, por ejemplo, me llevaban a las primeras charlas que hizo el maestro Fernando González Marabolí a fines de los 60, años 70, en el Campus Oriente de la Universidad Católica, en la Universidad de Chile, en el Centro Cultural de España, en el Instituto Chileno Soviético. Entonces, la Universidad Técnica en ese tiempo, actual Universidad de Santiago. Entonces, yo estuve metida en todo eso y que mi papá me dejaba para que yo fuera aprendiendo. Desde muy niña me empezaron a darme libros y a obligarme a abrirme más un poco al conocimiento. Patricia, y toda esa experiencia que tú viviste está en este libro, está plasmado, pero también hace un recorrido, podríamos decir, y tú también lo señalas desde la Patria Vieja, y toda la historia de la cueca. ¿Qué has podido ver precisamente en ese transitar? ¿Qué ha determinado y en qué momentos podríamos decir hay ciertos hitos de la cueca en nuestro país? Bueno, en primer lugar, la cueca, el origen de la cueca, ya la raíz, digamos, el canto a la rueda. Tiene un tronco arábigo andaluz,
Cuando llegaron los primeros meyas en el tiempo de la conquista, ¿ya? Llegaron con este canto a la daira, ¿ah? Y después, años y años después, sus descendientes se enrolaron en las galleras de José Miguel Carrera, que era donde preparaba el ejército. Yo siempre explico de que las galleras no tenían nada que ver con gallos ni plumas, era por la cultura del gallo, aquel que no le doblaba las rodillas a nadie e iba a la pelea. Por eso que cariñosamente el pueblo a don José Miguel Carrera lo llamaba el gallo José Miguel. Entonces, y de ahí este canto fue el primer himno nacional que tuvimos, porque lo cantaban antes de ir a las batallas. Además, fue un canto al principio contestatario, se podría decir. O sea, si tuviera que mirarlo de la parte poesía lírica, ya fue un canto contestatario. ¿Por qué? Porque en las chinganas que estaban alrededor, ahí en la chimba, tanto la gente de Carrera como los montoneros de Rodríguez se pasaban información, pero con una poesía, era un canto contestatario. Por ejemplo, te pongo un ejemplo: hoy día saldrá el sol, y eso significaba que en tal parte nos vamos a juntar. O sea, por eso que ellos fueron atacados, por eso que los cantores fueron muertos a quemarropa. El canto fue prohibido. Porque había un rol político también. Claro, por eso. Y además porque el pueblo, como no tenía acceso a la cultura, no tenía acceso a la escritura, a José Miguel Carrera le cerraron el diario La Aurora de Chile. Entonces, ¿cómo lo hizo el pueblo? A través de este canto fue plasmando la verdad. También entonces es una revisión a nuestra historia, podríamos decirlo, a través de la cuenta tú, de este una libro, historia claro, que no se ha contado en los libros, una historia que se ha ocultado, ¿ya? Que se ha disfrazado. Y que tiene que ver con la idiosincrasia, tú lo dices también, con el roto chileno, claro, con características de nuestro día a día, de cómo se vivía la vida. Claro, inclusive, por ejemplo, hasta el día de hoy, yo sigo insistiendo que esto se sigue persiguiendo, porque a los chiquillos que practican esto ahora los molestan mucho en las partes donde íbamos clausuraron el Galpón Víctor Jara. Yo fui protagonista, o sea, vi cuando lo sacaron de la INIL, que era una parte que tenían en el barrio Conchitoro, donde fueron las primeras juntas, digamos, que hicieron, y ahí nacieron todos estos conjuntos de jóvenes que hoy en día. Ahora, me gustaría aprovechar y para finalizar también, porque en razón del tiempo, ¿cuál es tu opinión respecto a que muchos plantean que hay como una... que se ha vuelto la cueca a poner un poco como de moda? Hay ciertos lugares donde se baila todo el año, hay ahí también un rescate que han hecho grupos más actuales de reivindicar un poco este tema, y ya dejó de ser algo que en algún momento estaba asociado a ciertas clases sociales. ¿Lo ves tú más bien como una moda, una cosa más pasajera, o efectivamente hay una mayor conciencia o respeto de los chilenos a la cueca? Mira, me gusta que exista este movimiento, pero este movimiento tiene que tener escuela, porque tienden a castrar, a mutilar el canto a la rueda y la misma chilena tradicional. Entonces, ¿qué pasa? Que yo como escritora digo que el arte es crear, pero no destruir. El arte es parte de la cultura. La cultura alimenta la educación. Entonces la cultura tiene que mantenerse intacta, no se puede destruir. Es un testimonio. Entonces, para eso hay escuelas. Yo pertenezco a la Escuela Maraboliana, cuyo director actualmente es el sobrino de don Fernando González Marabolí, que es Luis Castro González, que vienen recién llegando de una gira maravillosa, la gira de la Ruta del Roto Chileno. Entonces yo los invito a los jóvenes a que estudien, vean de dónde viene la cueca, por qué se canta, por qué su lírica tiene que ser tan fidedigna. Perfecto.
Y eso precisamente es lo que también está acá en este libro que tú nos estás presentando, la historia dañada en Cueca. Así que te agradecemos muchísimo haber estado junto a nosotros. Yo les agradezco a ustedes la invitación. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, es momento de hacer una pausa y ya volvemos con más informaciones.